Cordial saludos para todos, todas y todes. El día de hoy abordaremos el tema el campo psicosocial, conceptos e implicaciones. Integrantes: Linda Rosa Pérez, Ludiester Barón, María Carolina Herrera, Rubiester Paternina de la Fundación Universitaria Claretiana, especialización en procesos psicosociales. Iniciaré hablando de la tortura, el testimonio de Jean Amery, quien inicia con la frase: el primer golpe hace consciente al prisionero de su desamparo y ya contiene en germen cuánto sufrirá más tarde. Este texto de tortura o testimonio nos invita a conocer cómo se ve afectada la vida con el daño físico que experimenta esa persona. Por otra parte, el dolor, el martirio que trae en ello, la violación de los límites, en donde la tortura afecta de manera significativa todo lo que tiene relacionado a la esperanza de ayuda bajo la violencia a la que es sometida esa persona. Mientras tanto, nos invita a conocer acerca de cómo se ve afectada la confianza en el mundo y que es imposible de que esto vuelva a restablecerse. Sin embargo, es necesario tener en cuenta la importancia que se debe de tener para un buen abordaje de este tipo de testimonios. Para ello quisimos hablarles acerca de qué es lo psicosocial. Psico y social. Psico hace alusión al comportamiento y social denota el entorno o contexto social. Es decir, hace referencia al comportamiento de los individuos en su entorno. ¿Cómo es el comportamiento de esa persona que fue torturada, violentada, y cómo es el comportamiento de esa persona quien fue el que ocasionó este tipo de situaciones? Para ello también quisimos saber qué es lo psicosocial. Es el estudio de la interacción entre el individuo y la sociedad. Tiene en cuenta la perspectiva psicológica, sociológica y la crítica. Desde la psicológica hace referencia al análisis del individuo y a la conciencia que tiene en su entorno social, mientras que la sociológica hace análisis de los grupos sociales, los entornos sociales, y la perspectiva crítica, la cual nos habla de el análisis de la acción social, producto de la intersección del individuo y la sociedad. Mientras tanto, es importante resaltar el campo de acción de lo psicosocial. Entre ellos está la salud, el educativo y en las organizaciones sociales, donde se puede contribuir a mejora de la calidad de vida de esos grupos, comunidades y familias. Según Jesús Rodríguez Martínez, la intervención psicosocial es una disciplina encuadrada dentro de la psicología social que trata de comprender, presidir y cambiar la conducta social de las personas, así como modificar aquellos aspectos nocivos de su entorno, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de estas, evidenciándose al interior de hospitales, centros de rehabilitación, centros juveniles, colegios, familias, espacios en los que se plantea el incremento del bienestar social, la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y el desarrollo integral. Contrato social. Contrato social, según Carlos Eduardo Maldonado, quien propone la preocupación auténtica por los derechos humanos, equivale exactamente a la preocupación por la posibilidad de la vida, del sentido de la vida y la necesidad de la misma, de la vida de los individuos en general, en primer lugar, pero también contemporáneamente de la vida de grupos, comunidades étnicas y sociedades enteras. Campos de victimización. Para hablar de estos campos de victimización, nos encontramos con una síntesis que tiene como primera tesis el cuerpo de la víctima, ¿cierto? Entonces, en el cuerpo de la víctima existen relaciones entre un singular contrato social en que se instala una forma de vida
y la victimización masiva de manera tal que la victimización masiva constituye una puesta en escena que confirma la existencia de tal contrato social. Síntesis 2. Cuerpo social. La victimización masiva en Colombia constituye una acción que opera con porfia sobre el cuerpo social, con el mismo agente, la misma intencionalidad y el mismo propósito que enmarca el victimario, en el nombre de la institucionalidad imaginaria de la sociedad sobre el singular cuerpo de la víctima. Hablamos también sobre quiénes son esas víctimas. Entonces, ¿quiénes son las víctimas? Para hablar a propósito, el análisis de la síntesis realizada pareciera tomarse borrosa pues la posibilidad de identificar quiénes son esas víctimas en este panorama colombiano, donde hay tantas víctimas de una u otra manera, ¿cierto? Desde el punto de vista de rehabilitación psicosocial. Por lo tanto, propondremos una gráfica que da cuenta de un espiral de victimización que nos ayuda a establecer algunas categorías. Entonces encontramos unas categorías que nos identifiquen para poder identificar todas estas víctimas. La categoría 1, que es en el centro, en el número 1, se encuentran las víctimas directas de la acción de guerra, como las masacres, las torturas, las desapariciones forzadas, entre otras. Ellas son las víctimas directas. Luego encontramos el 2, que está constituido por la comunidad acogida por las comunidades acogidas a las comunidades receptoras inmediatas. Digamos que son las comunidades receptoras inmediatas. Eso es un ejemplo del corregimiento. Por si una víctima sale tal vez de arriba, de unas veredas, hay corregimiento. A ese corregimiento donde le hacen la primera ayuda o la primera acogida a esa víctima, esa pues lo llamamos la comunidad acogida inmediata. Posteriormente se encuentran las comunidades municipales, que ellas son las que corresponden al número 3, que si bien no representan una relación directa e inmediata con la víctima, pero sí con esa comunidad acogida. En el número 4 nos encontramos el cuerpo social, que es el conjunto de victimizados en la presencia. A continuación veremos un videíto que nos complementa sobre las víctimas, la víctima 1, la 2, la 3 y la 4. El campo psicosocial. Entonces, el campo psicosocial, para construir un contexto pertinente del campo psicosocial, lo hacemos en 4 grandes fuentes, que son: la primera, el conflicto armado interno; la segunda, la percepción colectiva; la tercera, la larga trayectoria del autoritarismo; y la cuarta, la protuberante ineptitud inexistente en la sociedad colombiana. El campo psicosocial. Para hablar del hecho de deshumanización al que inicialmente Martín Baró hace referencia, debemos precisar su versión positiva. Por eso abordaremos las relaciones sociales humanizadas, humanizantes. Para ello utilizaremos el siguiente esquema. El círculo con la apertura representa la subjetividad o su apertura al contexto. El cuadrado que lo contiene representa el contexto. Miramos que las flechas que unen todos estos aspectos son bidireccionales, es decir, son recíprocas. Al enfocarnos como tal en la gráfica, podemos observar una expresión de colectividad donde todos los actores involucrados manifiestan un compromiso o sensibilidad por preservar el derecho del otro. O dicho de otra forma, es una manifestación donde todos los implicados procuran intereses en común y no individuales,
Buscan una política más integral, más inclusiva, más colectiva y sobre todo que abarque todos y cada uno de los sectores, tanto el yo como el él, como el nosotros. Es decir, una política no solo singular, sino también que se base en el pluralismo. Para abordar las relaciones sociales deshumanizadas, deshumanizantes, también nos enfocaremos en la siguiente gráfica, que indudablemente, a simple vista, refleja un estado mucho más egoísta, mucho más singular, donde actúa el tú, el él y el yo como aquellos actores que deciden, según su perspectiva, la manera como sanear o subsanar las necesidades de la población desde una óptica mucho más política y egoísta. Es decir, algo más singular, poco inclusivo, donde el poder radica en unos pocos y no en la mayoría. No hay colectividad, hay poca participación en los procesos, es decir, una democracia maquillada o demudada completamente. Al realizar el análisis de las gráficas anteriores, podemos evidenciar cómo estos factores inciden en forma negativa o positiva en cada uno de nosotros. Cómo a causa de la deshumanización se crean brechas o fisuras a nivel social. La victimización la veremos propiamente como quien tenía la responsabilidad de proteger y cuidar, cuando quien agrede es propiamente quien tenía la responsabilidad de proteger y de cuidar, se produce un estado de anomía, es decir, una desorganización social o aislamiento del individuo como consecuencia de la falta de incongruencia de las normas sociales. Para hacer un abordaje como tal de las víctimas, debemos de buscar esos factores que han afectado emocionalmente a estas personas. Podemos enfocarnos en lo que es el duelo, en la función reparadora de la justicia, en el reconocimiento de las víctimas, abriendo posibilidades de reparación a nivel individual y colectivo. Siguiendo con la temática, existen 3 categorías a tener en cuenta dentro del campo psicosocial. Para iniciar, les hablaré resumidamente para luego profundizar en cada una de ellas. Encontramos el padecimiento, el cual constituye una presencia difusa y generalizada en la forma de vida. Luego encontramos la deprivación psicosocial, que designa el efecto producido por el acto de victimización, esto es, el efecto primario y directo. Dicho metafóricamente, designa la herida producida por la victimización. Y tercero, encontramos el trauma psicosocial, que designa un complejo efecto secundario de la victimización. Suele estar asociado con la impunidad y no necesariamente al acto mismo de victimización. Es un evento que en caso de no ser atendido tiende a hacerse permanente en la vida de la víctima, dificultándole con reiteración o interrumpiéndole su desempeño cotidiano. Es pertinente aclarar que dichas categorías no hacen parte de la salud ni de la salud mental, así como los tratamientos de esas afectaciones tampoco. Haciendo énfasis en el padecimiento, conviene nombrar una condición general de las sociedades contemporáneas para partir de una adecuada visión de la presencia del padecimiento. Benjamín en 1933 se refiere al padecimiento como esa pobreza de experiencia de la época moderna. Señalaba sus causas en la catástrofe de la Guerra Mundial, de cuyos campos de batalla la gente regresaba enmudecida, no más rica, sino más pobre en experiencias compartibles. Agaven, en la actualidad, manifestó que cualquier discurso sobre la experiencia debe partir de la constatación de que ya no es algo realizable, pues así como fue privado de su biografía, al hombre contemporáneo se le ha expropiado su experiencia. Más bien, la incapacidad de tener y transmitir experiencias quizás sea uno de los pocos datos ciertos de que se disponen sobre sí mismo. Es notable la similitud de las causas señaladas por Benjamín en estos procesos de privación de biografía y de la capacidad de tener y transmitir experiencias con las variables que están presentes en el panorama nacional colombiano, como lo son la exacerbación y degradación del conflicto armado interno, el autoritarismo, la inequidad, la pobreza y la miseria, asociado estas últimas a la proliferancia del hambre. Siendo difícil utilizar esta interpretación de los fenómenos sociales y culturales desde una concepción de causas y efectos. Este padecimiento es producido por la pérdida de capacidad de fluir personal y colectivamente en construcciones socioculturales alternativas, para lo que se requiere experiencias compartidas acumuladas.
Ahora, la deprivación psicosocial designa una vivencia producida como efecto de una actuación pública, de afectaciones producidas por diferentes tipos de victimización. Son modulaciones con relación a la magnitud y la intensidad que sucede tal vivencia o experiencia. Se define entonces como una afectación dolorosa, lo que remite a la intensidad, aunque no se haya producido sufrimiento o dolor físico en el acto mismo de la victimización, instalada en la memoria del cuerpo, que constituye objetivamente una disminución o pérdida, lo que remite a la magnitud de la construcción sociocultural de la subjetividad, a lo que las capacidades, vínculos y sistemas de significación, expresión y realidad y memoria. Puede asociarse con vivencias inefables en casos de desarraigo, desamparo, anomía, culpabilización o autoculpabilización y duelos complicados. En esta perspectiva, la imagen de la agresión violenta se incorpora en la memoria del cuerpo, sin elaboración ni trámite, en donde permanece como una eficacia simbólica latente que puede ser desatada, generando respuestas que no pasan por la consecuencia de carácter agresivo y violento y a la su vez autodestructivo. Asimismo, el trauma psicosocial se puede constituir a propósito de dos condiciones: la presencia de la deprivación psicosocial y cuando el acto de victimización queda impune. Respecto a la impunidad como fuente de daño, dice Graciela Gillis, en los traumatismos sociales producidos por el terrorismo de Estado de manera esquemática, se podría decir que el primer momento es el de la tortura o desaparición del sujeto y el segundo es el de la impunidad del Estado con respecto a esos actos donde la ley no actúa. Ese segundo tiempo es diferente del primero, pues en efecto el primero tiene la consistencia de un acontecimiento puntual y devastador, y el segundo es ya un periodo de tiempo que puede durar años, y esos años pueden dejar secuelas irreparables en las víctimas de la impunidad. Son dos momentos complementarios de daño psíquico: la tortura, la desaparición o el asesinato, y la desaparición de esa desaparición que la impunidad genera. A lo que Barón manifestó que la herida que afecta a las personas han sido producidas socialmente, es decir, que sus raíces no se encuentran en el individuo sino en la sociedad. Su misma naturaleza se alimenta y mantiene en la relación entre el individuo y la sociedad a través de diversas mediaciones institucionales, grupales e incluso individuales. Para la reflexión, pues son afirmaciones pertinentes. Primero, que habida cuenta de la magnitud y la complejidad de la situación que constituye en Colombia la presencia del fenómeno de la victimización masiva con su efecto sobre el cuerpo social y las instituciones públicas. Lo que se quiere recomendar en consecuencia con la reflexión realizada refiere entonces tanto a una movilización social y política como a las acciones institucionales. La segunda, que asume como obligación del Estado colombiano en un contexto de reparación generar el conflicto de las condiciones políticas, administrativas y financieras. Los aspectos de la recomendación que se presenta, referidos tanto a una movilización social y política como a acciones institucionales, se consignan en el marco de la creación de un nuevo agente, un ente rector capaz de dar dirección al campo psicosocial en todo el territorio nacional. El perfil de una institución que opere como el ente rector del campo psicosocial es una institución que se ocupe de diseñar, concertar, dirigir las políticas, de regular y de proveer financiamiento, entre otras competencias, en este importante y pertinente campo de la actuación.